de los Hechos y estamos apenas comenzando el capítulo 1. Les pido por favor que nos ubiquemos allí en ese capítulo, y los versículos que vamos a tener como lectura son los versículos 12 al 14. Versículos 12 al 14 del capítulo 1 de Hechos. Y la palabra del Señor dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón en el día de hoy. Ayer tuvimos una reunión de líderes y dejamos allí un acertijo bíblico para nuestro hermano Joan. Cuando lo resuelva, tiene que comunicarnos a nosotros cómo resolvió el acertijo. Se lo dimos como tarea al hermano Joan, el esposo de Rayana. Así que tiene que compartirnos cuál es la respuesta a esa pregunta que se hizo. La verdad es que yo todavía estoy buscando la respuesta. Pero bueno, creo que tú nos vas a ayudar. Bien, mis hermanos, estamos ubicados aquí. Dice, o prácticamente lo que quiero decir es que después de 40 días, más o menos, ¿verdad? Después de esos 40 días, Jesús asciende a los cielos. Nos muestra el escritor, lo vimos la semana pasada, el Señor se despide, la ascensión del Señor al cielo, y de allí desaparece físicamente de ellos otra vez. Es decir, una vez que Jesús sube al cielo, está a la diestra de Dios, reina, como decía en la mañana de hoy, ya desde allí no se ha vuelto a aparecer físicamente. Sí hay experiencias, reconocemos, de cristianos que han dicho: yo vi al Señor, yo oí al Señor, el Señor me habló. Yo mismo soy testigo de unas experiencias así, donde el Señor me habló directamente. Puedo decir, esa es mi experiencia, escuché la voz de Jesús. Pero decir de manera afirmativa que tuve una conversación con el Señor, no lo puedo afirmar. Y creo que esas experiencias son buenas en el sentido de que nos edifican a nosotros. Si tú has tenido alguna experiencia así con el Señor, está bien. Pero el peligro es cuando hacemos de esas experiencias doctrinas. Es decir, quiero convertir mi experiencia en una doctrina para la iglesia, una enseñanza. No se puede. Hay muchas razones, pero dentro de una de esas razones es que ya la Biblia tiene lo que llama el cierre de los libros del canon bíblico. Hay una regla que se estableció: estos son los libros de la Biblia y ya no cabe más enseñanza agregada a ellos. Por eso el escritor de Apocalipsis dice: si alguno añade o quita las profecías que están contenidas en este libro, las plagas que están descritas en este libro vendrán sobre él. Es decir, con el cierre de Apocalipsis ya nosotros no podemos añadir extra revelaciones bíblicas. No existen. Por eso hay que diferenciar entre las experiencias sublimes que algunos cristianos tienen acerca de un testimonio donde posiblemente el Señor les habló o oyeron la voz del Señor, etcétera,
y entre el hecho de que ya el Señor subió, ascendió a las alturas, está en los cielos, está sentado a la diestra de Dios, está coronado de gloria. Incluso la experiencia que tuvo Pablo no fue una experiencia física con el Señor. Cuando Pablo dice que a él se le apareció el Señor como el último de los, como un abortivo, como el último de los apóstoles, Pablo no está declarando que Jesús se le apareció físicamente. Pablo está diciendo: yo oí la voz del Señor. Y él fue testigo ciertamente de la resurrección de Cristo, pero en el sentido de que él escuchó la voz del Señor, pero él no caminó con el Señor. Por eso hay una diferencia entre Pablo como apóstol y los otros 12 apóstoles. Los otros 12 apóstoles que describe la Biblia, luego que Judas muere y se escoge a Matías para ser apóstol, esos 12 apóstoles pertenecen al pueblo judío realmente. Pablo es apóstol a los gentiles, de origen judío, pero apóstol a los gentiles. Entonces hay una gran diferencia entre la temática de la experiencia de Pablo y la experiencia de los otros apóstoles del Señor. Por eso Juan en su primera carta dice: nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, lo que palparon, lo que tocaron con respecto a Jesús. Ellos sí fueron testigos oculares, caminaron con el Señor y estuvieron más de 3 años con el Señor. Lo de Pablo es otro tema. Pero entonces aquí dice el verso 12 que después de esos 40 días que el Señor estuvo entre ellos, si leemos el versículo 3 lo entendemos, y Jesús estuvo con ellos enseñando tantas cosas que no sabemos, pero que se supone que tienen que ver con la obra de Dios. El Señor asciende a las alturas y dice el verso 12 que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. En ese monte, en ese huerto, Jesús estuvo muchas veces. Ahora regresa a Jerusalén. El único evangelio que dice, que describe el lugar donde el Señor asciende al cielo es Lucas. El único evangelio es Lucas. Dice que ascendió, lo llevó hasta Betania y desde allí el Señor ascendió a la altura. Entonces ya tenemos un dato: el Señor sube al cielo desde Betania y ellos regresan a Jerusalén. Bien, eso es importante, entender la ascensión y todo lo que implica eso. Te invito a que lo estudies con más calma. Pero quiero ir a esto. Dice el verso 13 que ellos regresaron, entraron y subieron al aposento alto. Ese no es el templo de Jerusalén. Ese es un lugar donde ellos habían estado antes. Incluso algunos piensan que en ese lugar Jesús celebró su última cena con él, el aposento alto. Yo sé que hay una canción que dice: allá en un aposento alto, con un ánimo esplendor, 120 esperaban la venida del Señor. Pero no se habla del templo de Jerusalén. Este es un lugar distinto. Y nótese quiénes estaban allí en ese lugar. Todos los apóstoles del Señor, y también estaban con ellos, dice el verso 14, estaban también las mujeres, y describen que entre ellas estaba la madre del Señor y sus hermanos. Es interesante que Hechos habla de María como la madre de Jesús. Lo que algunos llaman en el griego Teotokos, es decir, quien dio a luz a Dios. Tema polémico, ¿verdad? Porque dice el autor que estaba María, la madre de Jesús.
Y sé que hay un debate en el cristianismo donde decimos, no, María no es la madre de Dios. ¿Sí? En el sentido de que no es la madre de Dios porque Dios es infinito. Y Dios no tiene padre ni tiene madre. Pero quien parió a Jesús fue María. ¿Sí? Y Jesús era Dios. Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros aquí? Es decir, María no es la madre de Dios, pero es la madre de Dios. ¿Estamos claros? ¿O lo tenemos que explicar mejor? María fue la madre de aquel hombre que en su humanidad llamamos Jesús. Por eso Él está allí en la cruz muriendo, y dice los evangelios que su madre está al pie de la cruz. Yo le pregunto a las madres que son madres, en el sentido que han parido, porque algunos dicen, no, ella es como mi madre. Sí, pero no es tu madre. Él es como mi padre. Sí, pero no es tu padre. Es un sentido de cariño. Pero María fue la madre de aquel bebé que se llamó Jesús. Lo trajo al mundo, lo educó, lo crió, estuvo con él en los momentos cuando nadie apostaba a él, ni sus hermanos creían en Jesús. Por eso Simeón, quien toma al niño cuando es presentado en el templo, profetiza sobre ella y le dice: este niño está puesto en Israel para exaltación y caída de muchos, y una espada, en relación a María, traspasará tu alma, porque María sufrió todo el desprecio de su hijo, es decir, no de su hijo, sino todo el desprecio hacia su hijo, es lo que quise decir. María estaba preocupada por todo lo que sabía que iba a venir, y María estaba al pie de la cruz cuando su hijo estaba muriendo. Así que nosotros tenemos que mirar esto con respeto, con cuidado, con admiración, con mucha admiración. Porque, hermanos, ustedes, hermanas que son madres, ¿alguna vez usted dejará de ser madre? No. A veces nosotros miramos ese cuadro frío de la mariología, es decir, lo que algunos llaman la adoración a María. Como que María fue solo un objeto frío, donde Dios viene, cumple la misión. No, hermano, María fue una mujer que trajo a luz a un bebé, y ese fue su hijo hasta que él murió. Eso tú no lo puedes desprender de la humanidad del Señor. Por eso el autor se toma su tiempo, siendo griego, Lucas, para decir María, la madre de Jesús, para darle a ella ese lugar de honor y de privilegio que nosotros deberíamos sentir, no adoración, sino admiración por una mujer que fue desafiada por Dios a cumplir una misión: traer al mundo a un bebé, no a cualquier bebé, ser acusada incluso de adulterio, ser amenazada para exponerla a la muerte porque estaba en un compromiso con José. Así que nosotros, los cristianos evangélicos,
Deberíamos volver a redimensionar nuestra teología acerca de María y considerarla como lo dice la Escritura. María es la madre de Jesús, eso no lo vas a cambiar. María no es la madre de Dios, pero es la madre de Jesús. Así que, siendo Jesús Dios, quiero que entiendas el punto. María trajo al mundo a Dios. No te confundas, porque ella parió ese ser que a su vez era divino y era, o mejor dicho, es divino y es humano. Cuando el Señor muere, ya la relación de humanidad con María terminó. ¿Me explico? Ya el Señor muere, ya la relación de humanidad termina, pero queda una relación en el hecho de que esta mujer cumplió la misión de traer al Hijo de Dios al mundo. ¿Estamos claros? No es digna de adoración, pero sí debe ser digna de admiración y respeto. No la puedes obviar. Por eso aparece allí. Con las mujeres, dice el autor, versículo 14, y para dar ese sentido de honor, Lucas hubiera dicho perfectamente, hubiera escrito con las mujeres y con sus hermanos. Pero Lucas dice, versículo 14, con las mujeres, coma, y con María. Para que no nos quede duda que María está hablando, la madre del Señor. La madre del Señor. Ahí dejo eso. Digiéralo con calma. Observó aquí entonces también que hay elementos que tienen que ver con la vida corporativa de la iglesia. Versículo 14. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Interesante. Era una vida que se inicia de la iglesia, de lo que llamamos oración corporativa. No es uno orando, dos orando, es la vida de la iglesia en plena oración. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y eso tiene un sentido para la iglesia. ¿Por qué la iglesia ora? ¿Por qué la iglesia debe orar? ¿Para qué la iglesia ora? Porque el Señor responde a las oraciones de sus pueblos. Así vemos aquí, en los primeros inicios de la iglesia, todavía el Espíritu Santo no se había derramado, según el capítulo 2, vemos el derramamiento del Espíritu Santo, lo vamos a ver. Todavía no había existido en sí lo que pudiéramos decir la iglesia, pero estaban los inicios de la iglesia. Ahí observamos esa vida de oración corporativa. Dice, perseveraba. ¿Cuál es el camino de la vida cristiana? La perseverancia. Desde que usted abandonó al mundo, se convierte al Señor. Si esta mañana hay uno entre nosotros que no tiene a Cristo en su corazón, la invitación es: recibe a Cristo como Señor y Señor. Pero desde que te convertiste al Señor, te separaste del mundo, ya no sigues los planes del mundo, de Satanás, ahora eres siervo y sierva de Cristo. Y entonces, ¿qué te toca? El camino de la perseverancia. Todos los días nos toca perseverar en la fe cristiana. Dice que hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El camino del Evangelio no es para cobardes. El camino del Evangelio no es para gente ambigua. Hoy sí, mañana no. El camino del Evangelio no es para gente que quiere estar entre el mundo y la iglesia. Entre el mundo y el Evangelio. Que quieren presentarse ante el mundo para ganar el mundo a la manera del mundo, pero también quiere estar de bien con los hermanos para que los hermanos lo aprecien. Ese no es el camino.
El camino del Evangelio es un camino de perseverancia en lo que ha recibido, permanece en él. Cueste lo que cueste, porque más es el precio de Cristo, su sangre derramada en la cruz. Por el camino del Evangelio te vas a ganar enemigos. Y también te vas a ganar muchos amigos y muchos hermanos. Por el camino del Evangelio vas a perder a muchas amistades, pero vas a ganar el favor de Dios. ¿Qué quieres? ¿El favor de Dios o el favor del mundo? Entonces sigue ese camino. Por el camino del Evangelio vamos a tener que decidir entre lo que antes me convenía y lo que ahora me conviene. Por el camino del Evangelio, que es un camino de perseverancia, otra vez vas a tener que decidir si sigues a Cristo cuando otros lo niegan, si sigues a Cristo cuando otros le dan la espalda, si decides avanzar o decides detenerte. Es un camino de alta perseverancia, no es apta esta senda para cardíacos. Es de alta exigencia el camino del Evangelio. Por el camino del Evangelio voy caminando. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Te ganarás el favor de Dios y el rechazo del mundo. Por eso no se puede ser de dos lados. ¿Es sí o es no? A veces observo a muchos jóvenes, y perdónenme a los jóvenes por lo que voy a decir, observo a muchos jóvenes que cuando ven que una iglesia está próxima a un evento donde sabemos que hay diversión, sabemos que hay piscina, sabemos que va a haber entretenimiento, vienen rápido a congregarse. ¿Por qué no te congregaste antes? Luego pasa el evento y vuelven a desaparecer de las iglesias. ¿Qué estabas buscando? Si querías diversión, el mundo te ofrece diversión. Si querías entretenimiento, el mundo te ofrece entretenimiento. Y aquí voy a esto. Otra vez, lo he dicho muchas veces, entra la manera como los líderes de la iglesia ven el Evangelio. Porque hermano, si nosotros queremos ofrecerle diversión a la gente ya tiene diversión en el mundo. Si la iglesia se va a convertir en un lugar de entretenimiento, el mundo tiene demasiados entretenimientos. La iglesia debe ser el lugar donde se predica Cristo exaltado, crucificado, exaltado a la gloria. No hay otro mensaje para la iglesia, no hay otro programa para la iglesia, no hay otra actividad para la iglesia. La iglesia es llamada a ser sal y luz del mundo, y para ser sal y luz del mundo tiene que predicar a Cristo. Por eso tenemos que deslastrarnos de esa cultura invasiva. ¿Qué hacemos para entretener a la gente? Bueno, no hacemos nada. Porque la iglesia es el lugar donde adoramos al Señor, donde se predica la palabra. No hay lugar para diversiones. Que si permitimos algunas cosas, está bien. Vamos a celebrar los cumpleaños de los hermanos, eso no está mal. Pero convertir a la iglesia en otra cosa pierde la esencia de lo que es ser una iglesia. Por eso es peligroso cuando un líder que no entiende el Evangelio llega a un puesto dentro de la iglesia.
hacer algo para evolucionar, porque estamos muy aburridos en la iglesia. Bueno, el cielo no va a ser para nada aburrido, ¿sabes? Y es por la eternidad. El camino de la fe es el camino de la perseverancia. Tienes que seguir, hermano. Tienes que seguir, tienes que seguir. Otros van a decir, no, tú tienes que seguir hasta que Cristo venga. Enfermo, sano, con problemas, con debilidades, con pruebas en salud, fortaleza, en gloria, como sea, tienes que seguir. Este es como el matrimonio. Cuando tú le dijiste así a Cristo, le dijiste, prometo estar contigo, Señor, en las buenas y en las malas, en riqueza y en salud, en enfermedad, en victoria, en lo que sea, te seguiré. Si no lo has entendido así, te invito a que lo entiendas por eso. Esto no es una etiqueta, mi amado hermano, mi amada hermana, que usted se va a quitar hoy porque las cosas no están funcionando bien. Mañana te la vuelves a poner porque ahora sí las cosas están funcionando bien. Nosotros y yo desearía que todo en mi vida funcionara bien, pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Por eso dice la Biblia, versículo 14, todos estos perseveraban. No hay otra cosa. No tienes otra alternativa. Esto no es un evangelio sintético que te va a dar todas las cosas que tú necesitas. Ojalá fuese así. Perseveraban unánimes. La unidad, por otro lado, es el testimonio que Dios es un Dios vivo. ¿En qué conocería el mundo que somos de Cristo? En que estamos unidos, ¿verdad? Por eso dice, perseveraban unánimes en oración. Todos ellos allí. Otra cosa que observamos, si te diste cuenta, habían hombres y mujeres. Y especialmente, ese es un contexto judío. Las mujeres allá, los hombres aquí. Pero ¿qué te dice la Biblia? ¿Era así? No. Todos estos juntos, hombres y mujeres. La iglesia es llamada a ser una comunidad libre de discriminación. La iglesia no es para nada sexista, es decir, no cabe la idea de patriarcado en la iglesia. Los machos son los que mandan. No cabe tampoco la idea de matriarcado, las mujeres son las que gobiernan. No es sexista en ese sentido. La iglesia es una comunidad de equilibrio entre hombres y mujeres. Y es lo que a uno llama el equilibrio del complementarismo. Es decir, el hombre y la mujer se complementan. Nunca una mujer va a ser un hombre y nunca un hombre va a ser una mujer. Estos días veía por las redes sociales algo grotesco. Una mujer trans demandando al ginecólogo. Por favor. Porque el ginecólogo no la quería recibir. Bueno, ¿a dónde estamos llegando con todo esto? ¿A dónde estamos llegando con esta locura? El hombre es hombre y la mujer es mujer. Se puede vestir como mujer, puede hablar como mujer, puede caminar como una mujer, pero no es mujer. Es un hombre. Y viceversa. Así va el mundo. Pero la Biblia nos muestra aquí que en los inicios de la iglesia estaba ese principio de complementarismo. Estaban los hombres, las mujeres, no había discriminación de un grupo hacia otro. Lo otro que observo allí es que había igualdad de identidad. Todos eran cristianos. Hombres y mujeres que estaban allí buscando el rostro del Señor. Perseveraban unánimes. ¿Quiénes?
los apóstoles, el resto de los hermanos y todas las hermanas allí. Igualdad en el sentido de identidad, no en el sentido de género. Ese es otro problema más hoy. La mujer está diciendo: yo tengo la misma fuerza del hombre. No, hermana, no tienes la misma fuerza de los hombres. La Biblia describe a la mujer como vaso más frágil. Y hay mujeres que tienen una voz tan potente que el marido, esa es otra cosa. Pero no, siempre es un vaso más frágil. Entonces la mujer está tratando de competir, nosotros estamos en el mismo nivel. Eso nunca va a ser así. Dios no se equivocó. Primero hizo al hombre, después la costilla del hombre sacó a la mujer. ¿Por qué Dios no la sacó de la tierra? Porque Dios sabe lo que hace. Entonces, en el sentido de la iglesia, hermano, hablamos, resumiendo estas cosas, no es una comunidad discriminatoria, de discriminación, no es sexista, no hay patriarcado ni matriarcado, hay un equilibrio entre hombre y mujer, complementarismo, lo llamamos en la teología, hay igualdad de identidad, hay igualdad de honor. Tanto ellos tenían el derecho de orar, los apóstoles, como las hermanas. Igualdad de honor, lo que no es igualdad de género. En los géneros hay distintas funciones, ¿sí? Por eso el rol del hombre, por eso el rol de la mujer, el rol del esposo, los roles, las tareas de la esposa. Siempre he dicho eso, ¿verdad? A veces el hombre no quiere cumplir sus roles. ¿Cuál es el problema? Alguien lo va a cumplir. ¿Sí? Si no, el hogar se va a venir abajo. A veces hay mujeres que llevan una carga que no deberían llevar. Perdónenme los hombres. Están llevando una doble carga. Y a veces esas cargas son fuertes, porque es una carga física y es una carga emocional. Entonces ella asume el principio: la mujer calla. ¿Hasta cuándo va a callar? Hay un dicho que dice: todo tiene un límite. ¿Hasta cuándo va a callar? Dios nos ayude a los hombres, pero no tenemos que poner más carga a nuestras esposas que las cargas que ellas deben llevar. No debemos. Por eso aquí, óigame los que están en el ministerio, presta atención. ¿Te encanta el ministerio? ¿Te encanta el ministerio? ¿Te encanta predicar? Cumple tus funciones, tus roles en tu matrimonio. En Cristo, Dios quiere ese equilibrio. ¿Te encanta el ministerio? Cumple tus roles. Si los cumple, eso te da autoridad. Si no los cumple, tu mensaje es como plumas al viento. Serán tomadas de aquí y tomadas de allá. La primera lección que recibí, usted lo recuerda, ¿verdad? Cuando era un joven casado. Llegué cansado, mi esposa me dijo: mira, tienes que arreglar ese cable allí. Y yo: sí, lo voy a arreglar. Puse un tape ahí mal empatado. Y dije: ¿viene que ya lo arreglé? Mi esposa quedó viendo la cosa y me dijo: hijo, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no hagas nada. Primera lección en el matrimonio. ¿Quién más lo puede hacer? ¿Quién va a salir a buscar el pan? ¿El hombre o la mujer? No, hoy en día los dos.
Sí, la sociedad libertina en la cual estamos viviendo lo permite. Pero los roles de los hombres no han pasado a la historia, porque Dios no se equivoca. Los roles de los hombres no han pasado a la historia porque Dios no se equivocó. Es tu llamado a ser proveedor y a ser protector de tu esposa y de tu matrimonio y de tu familia. Mis hijos ya son adultos, un peso menos. Pero cuando eran pequeños, ¿quién tenía que ir a buscar el pote de leche? Yo. ¿Quién tenía que ir preocupado a buscar los pañales cuando la esposa decía no hay pañales? Yo. Ya crecieron, ya no usan pañales. Pero es importante entender esto, porque muchos de nosotros somos llamados al ministerio. Y está bien que amemos el ministerio, pero más debes preocuparte por tu matrimonio y los proyectos de tu familia. Distancia entre uno al otro en el sentido del género, igualdad en el sentido de identidad y honor. Amén. Distintas funciones, ciertamente. Distintas funciones de autoridad, ciertamente. Igualdad en cuanto al servicio, también, a través de los dones que el Señor nos ha dado a todos. En uno u otro nivel, todos somos llamados a servir así. Allí sí hay igualdad. Por eso debemos quedarnos con esto esta mañana. Uno, la iglesia desde su inicio fue una comunidad llamada a la vida corporativa de la oración. Dos, el camino de la fe cristiana es el camino de la perseverancia. No te queda otra, hermano. Tú no eres el agente 007. Usted es ser humano y va a sufrir, va a tener problemas, dificultades, pero Dios estará contigo. Amén. No te queda otra. Cuando venga la prueba, mira al cielo, llora, grita, llora, arrodíllate al Señor, el Señor estará contigo. No te queda otra. Este es el camino de la perseverancia. Y por último, remarcar esto es importante: la iglesia es una comunidad libre de discriminación. Pero tenemos que entender cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestras tareas, ¿verdad? El equilibrio entre el hombre y la mujer, complementarismo, identidad, honor, igualdad, sí, en ese sentido, es cierto, pero hay distintos roles, distintas funciones, y eso lo miramos desde los inicios de la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude a todos en la vida cristiana. Padre, muchas gracias por tu misericordia y tu fidelidad esta mañana.